Ahora, que es Lucía Damer. Buenos días. ¿Cómo estás, Lucía? Vayamos a alguna de las cosas que están tocando este asunto. Nosotros estábamos conversando de un tema que lo encuentro interesante antes de partir, que tiene que ver con las palabras del fiscal nacional Jorge Abbott respecto de esta quema de camiones en el sur de una empresa de Carlos Heller. Carlos Heller. No sé si es que es más conocido como dueño de Megavisión o dueño de, básicamente, el accionista principal de la Universidad de Chile. Pero el hecho es que fueron quemados estos camiones y Jorge Abbott sale diciendo que hay no solamente un problema de violencia, sin duda, un problema que incluso se está tipificando si es que eventualmente puede alcanzar ribetes mayores o no, sino también hay, y señala, y es lo que más se destacó de su intervención, hay una suerte de despreocupación por la seguridad por parte de la propia empresa, digamos, de los camiones, en una zona donde eventualmente este tipo de problemas existen. Sí. Bueno, yo encuentro que uno puede tener todas las posibilidades de generar teorías conspirativas, ¿cierto? Se ha dicho en varios casos, hay múltiples hipótesis. La hipótesis que hay gente que deja que sus camiones se los quemen porque quieren cobrar el seguro. Las hipótesis que los camiones se queman para hacer más fuerza para el tema de los camioneros. Digamos, hipótesis hay un montón. Pero la realidad, me parece a mí, que el fiscal nacional, en su rol de fiscal nacional, jefe de la persecución penal, que va a tener que investigar este hecho, parta diciendo que, bueno, que pareciera que hay cierta desidia en los privados respecto a sus camiones, me parece poco serio. Me parecería mucho mejor que lo diga tal vez el intendente. Por otro lado... Suena más una explicación política que una explicación técnica. Mucho más una explicación política. Y por otro lado, si es que realmente está la percepción que en diferentes zonas del país una cierta cantidad de, entre comillas, bienes tienen que ser protegidos de una forma especial, entonces hay que pasar una ley, así como hay una ley para bancos, así como hay una ley para cajeros, porque si no, mañana le roban. Yo no escuché a nadie decir a Araneda que le robaron en la casa y se llevaron un Porsche, parece, ¿no? O uno de estos vehículos de 60 millones de pesos. No escuché a nadie decir, bueno, pero ¿quién deja el Porsche instalado en el garaje de tu casa? Porque la explicación, el chicle se puede estirar hasta ahí. Entonces, a mí me parece que el fiscal se equivoca al dar ese tipo de declaraciones, que la declaración debería ser que ellos van a hacer las investigaciones que correspondan y que hay múltiples hipótesis, desde A hasta la Z, pero partir diciendo, y por otro lado, la doble, pareciera que la fiscalía, algunos los miden con centímetro y otros con metro, pero no hay que olvidarse que algunos fiscales, por decir menos, los trataron de castigar, ¿cierto? Cuando el fiscal, cuando los fiscales que estaban en los temas políticos salieron y dieron entrevistas, casi se fueron con castigo. Entonces hay que tener cuidado, el Ministerio Público no debería politizarse y no dar ese tipo de declaraciones. Saludamos a Isabel Pla, que también llegó. ¿Cómo estás, Isabel? Súbete un poco más esto porque si no se va a escuchar nada. ¿Qué tal? Bien, pues, ¿tú cómo estás? Bien, con un día precioso. Aunque sea un día helado, bonito, un día que me trae recuerdos de cuando vivía en Concepción durante mi infancia. ¿Ah, sí? Estos eran todos los días, desde abril hasta noviembre. Yo reconozco que a mí me calza perfectamente esa canción de Carpenters, Rainy Days and Mondays. A propósito de infancia, ¿no? O de adolescencia. Los días de lluvia y los días lunes me cagan la cabeza. No hay caso, no me gusta. Preferiría otros días y días soleados. Sí. Sí. Oye, yo puedo, ya que están en el pero tema, por favor, para eso estás. Hay muchos temas, por supuesto, pero... Karina Oliva también se integra. Yo creo que a todos nos sorprendió la declaración del fiscal, porque además el fiscal nacional tiene un rol que es demasiado simbólico en la persecución de los delitos, pero además porque aun cuando no estaban todos los antecedentes, en fin, todas las precauciones que ya sabemos, evidentemente pareciera ser un delito terrorista. Entonces, no es un delito cualquiera. No es que tú dejaste la puerta de tu casa abierta y entraron los ladrones, ¿me entiendes? Es un delito que supone cierta debilidad en el Estado de Derecho, ¿te fijas? Entonces,
uno quisiera que el foco de la discusión hoy día no fuera si los empresarios cuidaron o no sus camiones, sino qué vamos a hacer como país, como nación, para asegurar el Estado de Derecho y para que el Estado cumpla su primera función o su función inicial y original, que es garantizar la seguridad territorial y también la seguridad de las personas. ¿Te fijas? Lo que incluye, por supuesto, la propiedad privada y la pública. ¿Entiendes? Entonces, tiene una connotación mucho más que anecdótica. Es como mandar señales de una renuncia como institución. ¿Te fijas? Es muy preocupante, la verdad. Yo pienso que se debió a un lapsus de él, que no pensó bien lo que iba a decir ni las consecuencias políticas que podía generar esa declaración. Y también, bueno, aunque no nos sorprende tanto porque el gobierno permanentemente está relativizando este tipo de cosas, la declaración le permitió al ministro del Interior decir que sí, que en verdad las personas no estaban cuidando sus camiones o sus cosas, en fin, en circunstancias que es al Ministerio del Interior el que le corresponde la seguridad del Estado. ¿Te fijas? La seguridad y la seguridad del Estado incluye también la propiedad privada. Se pueden alegar. También me llamó la atención, no sé si fue el senador Guillé o la senadora Goich, quien trató como de responsabilizar a la inteligencia policial. Insisto que... Pero eso se viene diciendo hace tiempo. También, pero es bien pobre la inteligencia policial en esa área. Lo que pasa, pero Isabel, yo ahí sí tengo una opinión, porque si la hipótesis es que esto es un atentado, este es un atentado planificado. Al menos ha sido construido con ese objeto. Menos, claro, y por ende implicaría la participación de al menos un par de personajes. Si hay un par de personajes que se están juntando en una cierta región del país a pensar cómo van a quemar 30 camiones, eso sí debería estar relevado por la inteligencia policial, sin duda, ¿cierto? Entonces, sí, lo interesante es que cuando Guillé, sí lo ha dicho, yo no lo he escuchado, pero si dicen que es un problema de inteligencia policial, entonces la hipótesis es que acá hay posiblemente un atentado. Claro, te está dando las señales de... Cuando tú dices que hay desidia, entonces hay probablemente algo más. Entonces es bien... hay que tener mucho cuidado, hace muchos años que estamos con problemas de este estilo. Pero en materia de inteligencia policial, yo vengo escuchando eso desde hace muchísimo tiempo, pero claro, independientemente de cuál es el gobierno que está arriba, que la inteligencia policial es muy deficitaria en esa zona, y entre otras cosas porque, bueno, cuesta hacer inteligencia cuando tú tienes una situación que está tan concentrada en grupos potenciales que son tan distintos a ti. Si es que, por ejemplo, los grupos que tienen que ver con los grupos minoritarios, que eso lo dicen todos, que tienen que ver con la causa mapuche, por ejemplo, en este tipo de situaciones, bueno, ¿cómo los infiltras? ¿Cómo logras meterte adentro? ¿Cómo logras hacerlo? No es una cosa tan sencilla. Además, es una tarea habitual de la policía. Son grupos pequeños, no tienen tan desligados incluso hasta de sus comunidades más mayores. Son súper conocidos entre ellos. Entonces, es muy difícil de que tú los puedas bueno, por eso es infiltrar. Inteligencia. Ahí está. O sea, no hay que olvidarse que tenemos una Agencia Nacional de Inteligencia. Pero no tiene facultades para hacer. Pero además siempre se ha sabido lo precaria que es la agencia. La agencia es precaria. Yo creo que las policías tienen capacidades de inteligencia. Yo creo que sí tienen. Yo creo que hay un problema de institucionalidad deficitaria para enfrentar este tipo de conflictos y sobre todo cuando se dan este tipo de situaciones como la quema de los camiones y que ha sido reiterada. Pasó a ser un blanco predilecto. Claro, en el último tiempo han sido bastante. Y al mismo tiempo tú tienes una demanda política de un sector no menor de la población, sobre todo en la Araucanía, y el conflicto de identidad nacional, el conflicto de la petición de reconocimiento nacional como pueblo originario, con todo lo que ello conlleva, se pone paralelamente con este tipo de situaciones. Naturalmente al Estado le cuesta mucho más porque enfrentarlo, debido a que tiene que tomar postura por las dos. ¿Y a qué me refiero? Decir, no todos los mapuches están involucrados en estos casos de violencia y no todos los que no están involucrados no están exigiendo la desmilitarización de la Araucanía. Entonces hay un conflicto de
de cómo enfrentar un conflicto político que tiene distintas vertientes. Entonces, cuando todo se somete a lo que es la arena terrorista, se somete a toda una población que está exigiendo demandas políticas. Y ahí yo creo que todavía no ha tenido la capacidad del gobierno de enfrentar distintos conflictos que vive esta zona. Porque no se puede negar que aquí hay un conflicto político histórico, pero que sometido a estos atentados o a estos niveles de violencia, queda supeditado la demanda política a los conflictos de violencia. Entonces yo creo que ahí, obvio, falta inteligencia, falta política para enfrentar este dilema que va a seguir pasando, se va a seguir pasando, y el gobierno que venga, si no enfrenta el conflicto de la Araucanía en su esencia, que es político, va a ser muy difícil que estos niveles de violencia vayan bajando. Agradecemos también a que está Gloria de la Puente aquí. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Fernando. Y a todos. Estamos ya con panel completo. Vamos a alguna situación politiquera entretenida. ¿Qué quieres que te diga? No pasa nada. Hay para elegir. Hay un abanico. ¿Qué les pareció el fallo del Tribunal Constitucional? ¿Lo leyeron alguno? Yo no he leído lo que me interesaba leer anoche, era lo de la objeción de conciencia. De las instituciones. Y la objeción de conciencia en general, pude leer el voto de mayoría y el voto de minoría. Es un fallo, que sienta precedentes bien inesperados respecto, primero, de los derechos de las personas, de la condición de persona. Creo que es un fallo muy favorable para las personas que en otros países se llaman pro-choice, que en Chile se llaman personas que están de acuerdo con el derecho a abortar. Sin embargo, también creo que es un fallo muy positivo para aquellas personas que creemos en la libertad de expresión y de decisión, sobre todo en el caso de la objeción de conciencia. Y yo creo que es un fallo que hay que leerlo completo. Hay que darse el trabajo de leerlo completo, tanto el fallo de mayoría como el de minoría también. Yo creo que por lo menos lo que se conoce ahora, que es lo complicado, yo creo que lo que da para más interpretación, qué duda cabe que esto ha sido un logro, finalmente el resultado del Tribunal Constitucional fue bien inesperado, pero faltaba esta otra parte para poder cerrar finalmente y terminar de saber cómo se discutió este tema. Yo creo que lo más complicado que viene, sin lugar a dudas, va a ser la objeción de conciencia institucional, porque es difícil justificar que las instituciones tengan conciencia, o sea, una persona moral que pueda, claro, y que además eso implique imponer eventualmente al personal médico o al personal en general, porque además el fallo en eso sacó a los profesionales de no profesionales quienes intervienen finalmente en un procedimiento, que tenga una conciencia moral de manera tal de poder imponerle incluso a sus propios trabajadores. O sea, alguien que eventualmente trabaja en una clínica donde la objeción de conciencia institucional, cosa rara, en el fondo no esté de acuerdo con el aborto, no va a poder practicarlo porque en el fondo las instituciones no se practican. Ahora, yo creo que en la práctica esto se va a terminar solucionando igual, porque me imagino que quienes, a no ser que ocurra una urgencia, digamos, que habrá que evaluar qué ocurre en ese tipo de casos, pero que probablemente quien tenga que recurrir a un aborto en las 3 causales que hoy en día están tipificadas en la ley, recurra a una institución donde le sea menos complejo y no a aquellas instituciones donde, por la razón que sea, se interponga este tipo de situaciones, ya suficientemente complejo es probablemente tomar la decisión de tener que hacerse un aborto. Entonces, aún más, si la institución no impone esta objeción de conciencia, pero me parece que es extraño, ¿no? Es extraña esta interpretación de una objeción de conciencia o a otorgarle a una persona, a una institución, una categoría como de persona moral que en rigor no tiene. Sí, yo creo que hay un punto que debe tener provocando escozor en algún tipo de personas que eran muy, muy tajantes respecto que los derechos de las personas partían en el momento de la concepción. Porque ahí sí es que él es tajante. O sea, es que la discusión, yo te digo sinceramente, y por eso creo que en cierta forma el mundo que yo represento no fue lo suficientemente agudo para enfrentar la discusión del proyecto de aborto, es que el tema de si había o no había vida ya estaba zanjado. Hay vida, o sea, todos reconocían que había vida. El tema de fondo era, claro, la condición de persona. Por lo tanto, la dignidad sobre la cual está investigada esta vida que está en el vientre de la madre. Ese es el tema de fondo, por eso que ese es el tema de fondo. No es la vida, sino es si esa vida es una persona y por lo tanto tiene la dignidad
tiene los derechos. Tiene la dignidad. Pero a mí lo claro. que me gustó de lo que leí A mí no del me fallo, gustó, desde luego, pero tengo la obligación de reconocerlo, ¿no? Sí, el tema cuando dice que la mujer no es un medio. Creo que me pareció súper significativo que dice la mujer no es un medio, no es, Sí, no lo es dice explícitamente. Explícitamente. Y tenemos que resguardar primero la vida de ella como persona. Porque si solo la tomamos que hay que resguardar la vida del que está por nacer, estamos tomando a la mujer como alguien que posee algo, que tras vasija es algo, una plataforma, nada más. Eso por una parte. Dos, que me gustó mucho cuando el fallo también reconoce que ellos no van a decir si hay aborto o no porque el Congreso lo resolvió. Yo creo que ha sido tan cuestionado el Tribunal Constitucional que se evita un cuestionamiento mayor en decir no, nosotros no vamos a saltar por lo que el Consejo de manera soberana, el Congreso de manera soberana no se transforma en la tercera cámara. No se transforma en una tercera cámara. Creo que son dos señales que a mí me parecieron muy relevantes. Una, porque deja de cosificar a la mujer como lo dijo una vez la senadora von Baer, que prestábamos el cuerpo. Y eso fue significativo. Yo creo que son los dos elementos que me gustaron más que lo que alcancé a leer del fallo. Fue eso. Sí, va a tomar para estudiar de largo. Ahora, hay hoy toda una tesis, toda una tesis sobre si es que se puede advertir aquí una suerte de consenso o canje oculto, donde los miembros del Tribunal Constitucional dijeron, a ver, concedamos el derecho a la despenalización del aborto en las 3 causales, concedámoslo. Y también. Pero, como contrapeso, permitamos que las instituciones jurídicas, las personas que tienen personalidad jurídica, tengan la posibilidad de objetar tal cual como si fueran personas físicas, de tal manera de si es que el Hospital Clínico de la Universidad Católica, por ejemplo, no quiere sus dueños que se produzcan abortos ahí, bueno, pueden objetar. Va a haber que consultarle al Papa Francisco si se puede hacer o no. No, pero es que desde el punto de vista práctico eso se eliminó. No encuentro bueno banalizar el punto ni ridiculizarlo. Karen, te lo digo con mucho respeto. ¿Sabes por qué? Porque yo, una de las cosas que le reconocí a la ministra de la Mujer, por ejemplo, con la cual desde luego tengo muy pocas cosas en común, le reconocí un estilo muy respetuoso para conducir el debate del aborto. Entonces, también que la Iglesia Católica tiene no tiene que ver con ser posiciones. católico o no ser católico, Karen, es una cosa muchísimo más profunda y trascendental. Tiene que ver con una concepción de la vida, con una concepción de la trascendencia o no trascendencia de la vida. De partida, si tú lo quieres poner en el eje religioso, te quiero decir que todas las religiones creen en la trascendencia de la vida y por tanto le reconocen dignidad a esa persona más allá de la dignidad que le reconozca la Constitución de un país, para empezar. Pero también hay muchas personas agnósticas que no creen en Dios o que tienen duda de su existencia, que también plantean esta posición. Entonces, a mí, te lo digo, perdóname, me violenta cuando ponen la posición de uno solamente en una pobrecita, bueno, tiene una camisa de fuerza, es católica, va a comulgar, se confiesa, porque eso es ridiculizar y banalizar una discusión que es muchísimo más profunda y va a durar durante siglos. Pero yo creo que justamente la tolerancia y el respeto a una sociedad tiene que ver con aceptar que hay personas que tienen una creencia, un credo religioso específico. Claro, la tolerancia no pasa por reírse de esas creencias. Y aceptar que hay personas que no lo tienen. Yo creo que el gran debate finalmente hoy en Chile es si era posible que un Estado laico tuviera que imponer en función de una creencia. No, es que el punto de fondo es que la oposición al aborto no es exclusivamente de los católicos de una religión. Pero si nadie está diciendo cuando ustedes lo minimizan y dicen, bueno, mira, pero estamos hablando lo resuelves diciendo que el Estado es laico. Chicas poderosas de a uno. Sí, estoy hablando de, cuando habla Fernando del Hospital Clínico de la Universidad Católica, estamos hablando de la institución católica. Y todos sabemos, y eso no es imaginario mío, en que la Iglesia Católica, quien determina, define incluso el rector de la universidad que está acá en Chile, no lo define el Estado chileno ni la congregación chilena acá, sino que la define el Papa. Y la trascendencia de la Iglesia Católica o las posiciones políticas en frente a estos temas varían de quién no está en el pontificado, y eso ha sido históricamente. Pero eso no ha variado, porque por lo menos no ha variado desde hace eso un no tiempo. Conocer la religión pero católica, eso no la ha variado. Lo que yo digo y lo que yo planteo es que si es que una persona tiene una visión
política de que la decisión del Tribunal Constitucional fue un canje entre permitir la ley, pero permitirle a quienes por razones de objeción de conciencia confesional o lo que sea pueden oponerse, yo creo que esas personas pueden perfectamente encontrar evidencia para que eso pueda haber pasado de acuerdo a cómo se dio. Con el mensaje que mandó permanentemente el gobierno, que esta no es una ley que obliga. Pero a ver, yo lo que creo, el Tribunal Constitucional está constituido de forma binominal, sí, ¿cierto? Claro, hay gente que va de un lado y gente que va del otro. No sé de alguien que haya llegado ahí porque es un gran constitucionalista sin tener vinculación con alguno de los dos grandes conglomerados políticos. Entonces, es evidente que en general tratan de buscar el ancho camino en medio. Y en este tema, yo creo que lo que ha pasado es un poco eso. A mí, en realidad, el tema de la objeción de conciencia institucional también me genera una duda, pero intuyo que aquellos que pueden, instituciones que pueden declarar objeción de conciencia, tampoco reciben plata del Estado. No sé, eso es una ¿cierto? discusión. Porque ahí hay una discusión como extraña. Yo recibo plata del Estado para algunas cosas, pero para otras tengo objeción de conciencia. Yo creo que esa es una gran discusión que debiera derivarse de esta situación. Sí, pues ese es el punto. Porque si tienes objeción de conciencia de la Universidad Católica, una ley, claro, ¿por qué recibes plata del Estado para otro tipo de cosas? Yo lo que no alcancé a revisar, y ahí me declaro y lo consulto, es que si esta objeción de conciencia solo es para instituciones privadas o también para instituciones públicas. No, privadas. No, privadas. Solo no, pero la objeción de conciencia para los sería raro, bueno, pero podría ser, sí, porque puede ser con cambio de signo. Sí. Claro, pero ahí la objeción de las personas, de los profesionales, también para los profesionales que están en el área pública. Es que, a ver, digamos una cosa, la objeción de conciencia para la persona física, lo dice explícitamente, independientemente de dónde estás. La objeción de conciencia, que es bien curioso como lo dice, porque yo me leí el fallo, y el fallo dice en un acápite una frase como esta, que dice, que además es muy bonito porque dice, es conclusivo, así, conclusivo. Entonces la gente se puede confundir y decir, pucha, se le fue una L, es conclusivo. No, conclusivo significa que es de por suyo evidente algo. Dice, es conclusivo que la persona física tiene objeción de conciencia. Y a renglón seguido dice una frase que a mí me dejó perplejo, porque dice, y es también de toda evidencia que las personas jurídicas deben tener la misma objeción conciencia de una persona física, sin demostrar ningún tipo de evidencia. Básicamente lo establece, no hay ninguna cosa. Por lo tanto, supone un estatus moral para las instituciones. Es bien curioso, pero el hecho es que la objeción de conciencia para las personas jurídicas tiene que ver con aquello, por cierto, que no forma parte de lo público, porque lo de lo público está obligado por la ley. Pero la persona, dentro de lo público, perfectamente puede objetar la conciencia. Claro. Pero no puede un ministerio decir, por ejemplo, mira, este ministerio no favorece determinadas cosas. O el hospital cosas. tal, Pero sí yo lo consultaba porque cuando pasó lo de cuando se repartía la pastilla del día después, hubo alcaldes que dijeron, nosotros no lo entregamos en nuestros consultorios. Pero eso fue una rebeldía Tribunal Constitucional también. Y eso fue una rebeldía, si tú quieres, que la hizo Manuel José Osandón en Puente Alto, qué sé yo, una rebeldía fuera de una acápite del Tribunal Constitucional que legitimaba ese tipo de cosas. Pero mira, pensemos en un ejercicio de ficción. Supongamos que tuviéramos el día de mañana, no sé, un gobierno ultraconservador que de verdad no está de acuerdo con el tema del aborto. Me queda la duda, ¿podría eventualmente el ministro instruir objeción de conciencia? No, porque la el ley director de no, lo que puede pasar es lo que hicieron ayer Jaime Belolio y Gonzalo Fuenzalida, que fue solicitarle al próximo presidente, si es Sebastián Piñera, que revierta la ley. Claro, eso se puede hacer, pero tú no puedes. ¿Es interpretable lo de? No es interpretable en el ámbito público. Yo no creo que no es interpretable en el ámbito público. Por eso es que te digo que la gente que cree que puede. No cree, tendría que abandonar cargo. Y la verdad es que lo de Fuenzalida y Belolio es parte de la campaña electoral. Está bien, pero ¿por qué las instituciones públicas y privadas podrían tener? Esto es conversación probablemente para abogados, pero ¿por qué una institución pública y una institución privada pueden tener estatus distintos? Sí, es que yo supongo que se puede abrir a interpretación una cosa de esas características. Probablemente no va a ser el escenario. A mí me cuesta creer que algo así pueda suceder, pero sigamos conversando la segunda parte del panel. Les quiero contar a todo esto que mientras nosotros estamos conversando había una fiesta. De esto, claro, está quedando la crema, porque se descubrió
que anoche Arturo Vidal tuvo su fiesta. Tuvo una fiesta para sus amigos en el Monticello, en el mismo lugar, en el Monticello. Le encanta el Monticello, creo que hay apostadores, Arturo Vidal. Y aparentemente, según lo que se ha sabido y lo que se está comentando, quedó la crema como ahí, como cerca a las 6:30, 7 de la mañana. Empezaron a haber desórdenes de todo tipo. A la hora del desayuno. Los empleados llamaron a los carabineros llegaron, se agarraron con algunos de los invitados y está, bueno, sigue la pelotera. La crema y aparentemente Arturo Vidal va a dar una conferencia o algo así en algún rato más en Juan Pinto Durán. Pero el hecho es que algo pasó en una fiesta convocada donde lo que se sabe es que Arturo Vidal reservó piezas para algunos amigos en el Monticello, en el hotel, y quedó la crema. Los tipos aparentemente están hablando de que los amigos se fueron de copas y empezaron a dejar la crema y empezó a haber encontronazo con los guardias y todo esto. Eso es lo más grave, es lo que está planteando. Poner la música de fondo esa de nuevo con la eso se imagina que hasta el. De hecho, yo tengo un déjà vu. Tengo la impresión que cuando pasó el episodio anterior me pasó lo mismo. Estaba sentada en este mismo lugar y se produjo el choque. Después lo llamó a la familia, está bien, estoy bien. Bueno, vamos a ampliar en un ratito más y por cierto, en combinación deportiva va a haber, pero profusamente todo tipo de informaciones. Volvemos en un ratito. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. Hora clave. 10 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Informamos y debatimos de fútbol al estilo de Cónclave Deportivo y Cónclave en la tarde. Análisis, información y opinión con los que saben de fútbol. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes de 12 a 15 horas y Cónclave en la tarde, de 20 a 21. 2 horarios, una sola pasión. 92.9. Somos deporte. Somos la clave. ¿Qué es Brooksfield? La mezcla perfecta entre God Save the Queen y Buongiorno, principessa. Brooksfield, el exquisito estilo inglés y la tradición de la confección italiana. Así nació en Torino, Piamonte, hace más de 45 años como una forma de lograr lo mejor de esos dos mundos. El inconfundible estilo británico confeccionado por manos italianas. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Porque ahora nosotros hacemos las preguntas. 100 ciudadanos de distintas realidades se reúnen nuevamente con un candidato en el formato que revolucionó el debate nacional. Aquí está Chile, segunda temporada. Estreno, miércoles 30 de agosto, 22:30 horas. Primer invitado, Marco Enrique Sominami. Una producción simultánea CNN Chile, Chilevisión. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. La información entretenida está en la 92.9. Ya está de vuelta Combinación Clave. Vamos a, señoritas, por favor, muy atentos porque esto puede ser de trascendencia monumental, gigantesca. Mundial. Para nuestra vamos a tomar contacto de inmediato con Bruno Sampieri, quien está en Juan Pinto Durán, reportero de Cónclave Deportivo. A ver, ¿qué pasó, Bruno? Si es que se sabe ya lo que pasó. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Son distintos trascendidos lo que manejamos hasta ahora de lo que ocurrió
en la mañana en el Casino Monticello, y decir en la mañana porque cerca de las 7:30 habría detenido Carabineros toda esta fiesta que habría armado Arturo Vidal junto con sus amigos en este casino que está en las afueras de Santiago. Sin embargo, lo que señaló Arturo Vidal en la llegada a Juan Pinto Durán fue que derechamente era mentira, que eran inventos de la prensa, y que incluso iba a hablar en conferencia en un rato más después del entrenamiento e iba a aclarar todas las dudas que tengamos. Así que es una situación absolutamente abierta. Por la información que hemos reporteado con las distintas personas que trabajamos en el Cónclave Deportivo, esto sería cierto, y antes de que explotara y saliera en todos los medios de comunicación, nosotros ya manejábamos la información y ya nos había llegado con detalle lo que les estamos contando. Entonces, es la palabra de Arturo Vidal contra lo que hemos reporteado nosotros. Vamos a ver si es que derechamente lo va a seguir negando el jugador de La Roja o si es que asumirá las culpas en la próxima conferencia de prensa que se viene en un par de horas más. Bruno, ¿hay filmaciones, fotografías, hay testimonios de personas que vieron todo esto, o esto es una trascendido así como que corre, ve y dile, me contaron, me dijeron, porque tampoco se trata de perjudicar a nadie? Es que, a ver, al menos nosotros tenemos una foto, no podemos confirmar en este momento si es que fue tomada efectivamente anoche en el Casino Monticello o si es que efectivamente es de antes, no lo sé, pero ya hay fotos circulando. La denuncia fue hecha por gente del casino incluso, y también la información que manejamos es que derechamente el jugador pagó todos los daños, cosa de que la información no trascendiera y que Monticello tampoco generara un comunicado ni mucho menos al respecto. Muy bien, entonces estamos a la espera de que salga a decir algo Arturo Vidal. A ver, llegó a eso de las 9:45 de la mañana Juan Pinto Durán, dijo que negó todo y aseguró que iba a hablar en conferencia de prensa, porque hoy día toca que hablen dos jugadores de la selección chilena ante los medios de comunicación por protocolo. Está establecido desde hace semanas incluso, y Arturo Vidal en su llegada dijo que le tocaba a él hablar. Así que bueno, veremos si es que finalmente habla Arturo Vidal y si aclara esta situación con la que despertamos todos. Sí, porque lo que se mencionó también, y termino con esto, es que llegó personal de Carabineros al caso. ¿Eso es verdad? Porque el Carabineros sí que tiene la obligación de dejar una constancia de esto. Claro, es la misma información que manejamos, incluso que al llamado del personal del Monticello por los ruidos molestos y por el escándalo que se estaba generando dentro del hotel, terminó llegando Carabineros, pero que todo fue arreglado a las buenas, por decirlo en buen chileno, y que por eso se demoró en trascender la información. Muy bien, agradecemos a Bruno Sampieri por este despacho, y vamos a estar muy atentos a lo que pase en Cónclave Deportivo con la información al respecto. Gracias. No, a ustedes, un abrazo. Respecto al tema. Nos gusta debatir y poner los temas sobre la mesa. Es Combinación Clave. Como muchos saben, el día comienza mejor con una taza grande de café. Si es que todos tomaran una taza de café rica de Nespresso en la mañana, quizás no habría todo tipo de estos problemas. Les recomiendo probar la Camalungo de Nespresso, café 100% grano tostado y molido, ideales para partir el día con energía. La combinación perfecta de la confección italiana y el calce inglés, eso es Brooksfield. Encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Almuerzo ejecutivo en City Sheraton Santiago, de lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas. Quiebre la jornada y venga a darse un verdadero gusto con un menú ejecutivo de 3 tiempos con bebidas de refill sin límite, ya solo 17.500 pesos por persona. Todos los días algo diferente para disfrutar. Almuerzo ejecutivo en el City de Sheraton Santiago. Más información al 222-335.000. El secreto del éxito está en tomar riesgos, superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Es Combinación Clave en la 92.9. Somos la clave. Ahora sí, Lucía Damer, tienes todo el micrófono. En relación al tema del fútbol, bueno, se ve que le faltó el café a Vidal. Con relación al tema del fútbol, más allá de que les gusta la fiesta y todas estas cosas, y que no aprenden la lección, y que probablemente les va a afectar a Vidal si es que realmente organizó, estuvo, participó o fue víctima de un fiestón. A mí me parece terrible cómo no se dan cuenta del impacto que tienen en los niños, ¿no? Porque en Chile a Vidal lo hemos convertido ya como en el sumum de lo que uno quisiera hacer cuando fuera grande. Bueno, Alexis también, digamos, pero él tiene un comportamiento distinto. Y al final este tipo ya no es la primera vez, ¿no? La vez pasada hasta casi recibió confirmémoslo primero, pero por lo menos lo que se señala.
Por supuesto, si ha estado ahí o se ha organizado una cosa así, debería de tener harto cuidado, ¿no? Ahora, si no ha estado ahí y organizó la fiesta y dejó a los amigos, bueno, los amigos tendrán que pagar los daños. Pero ahí hay, cada día más se hace más relevante para aquellos que quieren ser personas públicas, resguardar el impacto que tienen sobre los demás. Es que sí, perdona, pero aun cuando no tuvo nada que ver, de todas maneras, 48 antes de jugar un partido que es importante, que el país está esperando, uno esperaría que estuvieran, por lo menos en su casa, por lo menos guardados, por lo menos guardando energía. Es curioso. Y a mí me llama la atención que hay un mundo que le perdona públicamente este tipo de cosas a los jugadores más importantes, más relevantes. A Vidal mismo me recuerdo que se generó como una parte de los chilenos lo apoyaban y lo defendían y se enojaban con quienes criticaban que él hubiera manejado, claro, y la otra parte lo condenaba. Entonces, como dice la Lucía, los jugadores de fútbol además son jugadores estrellas, o sea, son los jugadores mejores del mundo, no son los mejores del país, son los mejores del mundo. Es decepcionante, esa es la verdad. Yo creo que el punto es cuál es la vara con la que se mide a personajes públicos de estas características, que yo creo que es la pregunta que como no está en el fondo resuelta. Porque ¿es la vara con la que nos medimos a todos nosotros o tenemos una vara particular? Uno tiende a pensar que la vara con la que uno mide a los personajes públicos es la vara con la que el minimorum que uno le pediría a cualquier persona. Claro. Por lo tanto, chocar, por ejemplo, en estado de ebriedad o ser parte de una fiesta donde hay un tremendo escándalo, llegan carabineros, vamos a ver cuál es la dimensión de lo que pasó, digamos. O sea, por supuesto es un tema, digamos, sobre todo cuando hay un personaje público involucrado. Entonces, nada, yo creo que lo lamentable frente a todo esto, pero yo creo que esto no tiene mucho remedio, digamos, porque además es evidente que hay una prensa que además está siempre mucho más pendiente de los movimientos de estos jugadores que vienen cada cierto tiempo a Chile, y unos se comportan mejor y van a hacer cosas a tocopilla y otros hacen fiestas en el Monticello. Entonces, bueno, aquí hay de todo, ¿no? Pero Marco Raúl dice acá por Twitter que el Tribunal Constitucional decida si juega o no. Va a decir que juegue solo un tiempo. Pero que juegue solo un tiempo. Sí, pero ¿sabes que lo creo que sí es lamentable? Pero ¿qué pasaría qué pasa, por ejemplo, en las selecciones de Europa, que son las mejores del mundo? ¿Qué pasaría si esto le ocurriera a un jugador de una selección de Europa? Te lo pregunto a ti, porque yo de fútbol sé poco, aunque me interesa. Mira, todas las estrellas superlativas tienen formas de zafe en todas partes más fáciles que otras, pero también te tengo que decir que son muy esporádicos los casos de personas que tienen este tipo de comportamiento en forma reincidente, suponiendo que este sea cierto, que esta cuestión pase muchas veces seguida. Eso es raro. Han habido, qué sé yo, famosos históricos alrededor del mundo. Diego Armando Maradona, por ejemplo. Ahora se le perdonó todo. Los argentinos le perdonaron todo. Lo que pasa es que aquí hay un punto interesante que tiene que ver con la opinión pública. Alguien inventó en algún momento dado una cosa que yo encuentro francamente patética, que por el hecho de tú ser diestro, extraordinario, fantástico para un deporte, tienes que automáticamente transformarte en una especie de espejo de moral para el público y la juventud. Nadie lo determinó, es lo obvio en una sociedad. O sea, ellos profitan de eso. Meritocrática, además, que ve en él el resultado de un talento trabajado con disciplina. Entonces, nadie lo determinó. Yo creo que es una espontaneidad. Además que lo que se le pide. Pero ¿qué relación existe entre ser bueno para la pelota y ser buena persona? Eso lo que me molesta de esto, sí, con lo que soy buena para el fútbol, es que le tome tan poco peso a su rol en la selección. Eso es ruido. Bueno, está diciendo él que no estaba, por si acaso. Porque si ojo, le está desmintiendo. Está desmintiendo vehementemente. Si fuese un hombre generoso que le arma una tremenda fiesta a los amigos. Y si fuese así, pensando en que él debería tener una sanción y dejaría en la cancha, no solo se afecta a él, afecta a sus compañeros y afecta a la selección. O sea, ¿por qué siempre pensar de que se le va a perdonar todo? Porque es uno de los que uno sabe que tiene que estar en cancha porque es excelente. Entonces, ¿cómo es tan irresponsable con el equipo, con la hinchada? Uno supone que si está de carrete 48 horas antes de un partido importante, algo se resentirá el cuerpo. Además, yo pienso que las personas, sus patrones, sus jefes, sus dueños, los dueños de su marca, exactamente, va a tener, tienen algo que decir, porque además no nos podemos olvidar que el fútbol es un deporte
y un deporte es de alguna forma también sinónimo de un comportamiento. Es como ser bombero y mala persona, ¿me entiendes? O sea, los bomberos son chicos buenos, ¿me entiendes? Casi todos. No es que le esté poniendo yo a él a mí me encanta la fiesta. Este es el primer partido de fecha FIFA que se juega post confederación en que perdimos y todos sufrimos. Entonces, ¿cómo tan irresponsable? Bueno, o sea, 48 horas antes de hay que esperar las noticias. A ver si no, pero silencio. Ayer déjeme contarle. Ayer pasó un evento deportivo especial. Se conoció que Alexis Sánchez, que es figura del Arsenal, y que se cierra el libro de pases que tú te puedas cambiar en Inglaterra el 30 de agosto. Y él pidió, a Juan Antonio Pizzi, pidió si le podían dar 2 o 3 horas del 30 de agosto, porque él tiene que tomar una decisión ahí al final. Y Juan Antonio Pizzi se indignó. Eso es lo que se conoció. Se indignó porque le dijo, ¿qué tienes que estar tú saliendo de la concentración en un momento dado en que vamos a jugar para discutir sobre tu contrato cuando se supone que esto sabías perfectamente que había una fecha de clasificaciones y esto era así? Y parece que se enojó con Alexis. Ahora, Alexis no tiene mucha más alternativa. La fecha de término del libro de pase lo determina la Premier League, sí. Y por lo tanto él es su futuro, tiene que ver con su... Y él va a estar igualmente intranquilo, anormal, no sabiendo esto, que si es que llega a una resolución y se acaba. Pero lo que estoy diciendo es que para una cosa que era mínima, que era una cosa que involucraba resolver una situación obligada de tu futuro en una fecha determinada, el entrenador se enojó. Bueno, si es que esto se comprueba que es cierto, ¿cuál puede ser la reacción de Juan Antonio Pizzi para una cosa que efectivamente es mucho mayor o mucho más grave? Siempre he pensado que debe ser muy difícil para un entrenador, que además es entrenador de una selección de un país chico, convengamos que aunque no haya ido bien un país chico y todo, tener que administrar la relación con una especie de semidioses. Porque yo creo que la mayor parte, cual mal, cual menos... Yo sabe a quién le reconozco humildad en esto, que es para mí el mejor jugador de la selección en toda su integridad. Y además yo siento que no está en cancha y me da un terror, que es Gary Medel. Porque mira... el Gary Medel de los últimos 2 años, sí. Porque aprendió también, porque aprendió y aprendió sobre todo con Bielsa, cuando se mandaba estos numeritos, lo agarraba a Bielsa, lo encerró y le dijo, tú no hablas más con la prensa, tú no haces Estamos listos para desbancar al grupo que habla de deporte. Podemos seguir si entonces, no, yo creo que Medel para mí es un... Yo sé súper poco de fútbol, pero me encanta... La chimuchina del fútbol. Sí, o sea, no la chimuchina, pero me gusta alrededor. Yo hubo un tiempo que oía mucho los programas a la hora del almuerzo y me entretenía mucho y sabía, claro, lo que había detrás de bambalinas en el fútbol. Porque también tiene como una suerte de ordenación, algo parecida a la política, ¿me entiendes? Cónclave femenino, nuevo programa de radio. Si quieres saber de fútbol. No, la Karina Olías. ¿Quieres saber de fútbol? No nos escuche. ¿Quieres saber de chimuchina? Aquí está. Miércoles en la mañana, o sea, martes en la mañana no se lo pierda. Bueno, vamos mientras esperamos los mayores detalles. O sea, claramente esta va a ser la noticia del día. O sea, usted todo el resto da lo mismo. Matrimonio igualitario, digamos. Esperemos que tenga espacio en estos días. El Tribunal Constitucional, los camiones quemados se fueron Valencayampa, se fueron todos. Ahora todos están en Monticello mirando exactamente qué va a hacer. Este no es el día para ningún candidato presidencial de hacer ningún tipo de anuncio. Ha protagonizado cosas Monticello, ¿eh? Pero además, si es que Vidal sale y dice, como está diciendo, que él no está, que estaba en su casa durmiendo y que se acaba de despertar y que viene con el oso de peluche, después el baile de fotos y videos y grabaciones y selfies y la chica que lo... Bueno, todo eso nos va a dar para una semana. Ese componente, que eso permite que nosotros podamos ahora volver a adentrarnos en la lógica total. Una cosa que cambió totalmente el mundo, por lo menos en Occidente, cambió totalmente el mundo, es el potencial que hoy día existe para que aquello que tú señalas que pasó esté reflejado o registrado en algún tipo de sustento, ya sea fotografía, video o algo. Porque cuando pasa algo, antes existían las
verdades oficiales. Por ejemplo, las empresas o las instituciones, tú tenías un comunicado oficial y el comunicado oficial era respetado, alineado. Todo el mundo se alineaba, pero mágicamente con eso. Hoy día no. Hoy día, incluso una persona que quiere dormir tranquila sabiendo que su jefe dijo algo que no es verdad, te puede filtrar eso pasando por 25.000 servidores y llegar a tu iPod o tu smartphone. No, la filtración hoy día... Primero, yo creo que los medios tecnológicos han cambiado la forma de relacionarnos nosotros. Sí, yo no sé ustedes, pero yo hasta hace un tiempo por mail tenía muchas discusiones, muchas de ellas importantes. Uno mandaba un tema a 2, 3 personas y había un intercambio. Eso ya se terminó ya. O sea, ninguno de nosotros aborda temas que son sensibles y que si tú recortas ciertas partes pueden tener interpretaciones que son distintas a las originales a través de un mail. Se terminó prácticamente la relación por mail, las discusiones por mail. También uno tiene mucho cuidado en lo que escribe en un WhatsApp. No sé si les ha pasado, pero hay gente que me dice, prefiero llamarte y decírtelo, no lo quiero dejar escrito. Y después son aquellos que se juntan en vivo. Por una parte, a mí me encuentro que los medios digitales nos han facilitado la vida enormemente, pero cambió eso. Y lo segundo, que la filtración es más fácil hoy, porque ¿cómo filtraba algo a alguien antes de que existiera el fax? Tenía que personalmente mandar a alguien, a una persona de su confianza, a dejar un sobre, a un diario, a una radio, en fin. Entonces, yo creo que además cambia para las futuras, cambia para las futuras generaciones, porque yo creo que en el futuro, o sea, para los propios hijos de uno, digamos, muy difícil entender que existían telegramas, por ejemplo, antes, para poder mandarse información, que no había internet, que no había red. Era un acto de amor muy bonito, por ejemplo. Se expresaba mucho el amor con los telegramas. Mira, decía te quiero, punto. Además era muy caro. Tú le mandabas a las personas un te quiero muchas veces. Yo tenía amigas que los pololos estaban en otra parte, mandaban un te quiero. Ahora es emoji. Uno saludaba a sus papás si estabas en otra ciudad para el día de su santo, para el día del cumpleaños. El telegrama, era un medio que se usaba mucho para expresar cariño, preocupación. Sí, pero yo con relación a esto, digamos, lo interesante no es solamente la filtración. Yo solamente quiero decir, por las personas que no están viendo esto por el streaming, que se le iluminó la cara a las 4 con la chimuchina de Vidal. Estaban así con el Tribunal Constitucional, saltaron todas. Nada como un buen chisme puesto en una mesa. Es que dicen que nos van a regalar unas entradas al partido. Sí, eso escuchamos. A ver, yo lo que creo es que no solamente es un tema de filtración personal, sino que acá lo que va a salir es el dato de si la patente de él pasó o no pasó por las plazas de peaje. O sea, realmente hoy día uno está mucho más vigilado, uno no se da cuenta. Y volviendo a los temas más políticos, Interior acaba de sacar un decreto que aumenta la cantidad de tiempo que toda la información de todos nosotros está guardada en unos servidores. Entonces ya no es solo que tú digas, me cuido en lo que digo, sino que por 2 años está guardado ahí para que sea, yo me imagino, analizado, visto. Entonces, claro, ahora es más difícil mentir porque estás más revisado. Y esto es como dicen de los políticos también, ¿no? Estas son las consecuencias de querer ser un ídolo, es sin llorar. O sea, si tú quieres ser un ídolo, si quieres venir acá y regalar plata y tomarte fotos y además ganar, no sé, ganan 200 millones de pesos al día, bueno, la consecuencia es que si te quieres echar una fiesta, ándate, no sé, pues a Turk and Caicos, ándate a las Bahamas, pero no vengas a tu pueblo, ¿cierto?, a meterte en un hotel donde evidentemente 48 horas antes que tienes que 48 horas antes de un partido va a estar bajo la vigilancia natural si de las personas. Incluso si él no está, el hecho de organizar una fiestoca para tus amigos, con todo lo que eso en el imaginario, todos los que nos escuchan debe haber incluido, es una mala idea. Sí, ahora, pero yo ¿qué habrá incluido? ¿Incluye? Papito, ¿qué es lo que incluye? ¿Qué dijo la señorita que incluye? Oye, pero yo volvería a otro tema para ponernos serios pongámonos serios. Muy serios. No, yo creo esta idea del panóptico del gran hermano, la vigilancia permanente a la que estamos sometidos todos en cada una de nuestras actividades, es una cosa bien curiosa, y para la política en general. O sea, no solamente porque probablemente estamos llenos de teléfonos inteligentes y de cámaras en todas partes, que eso es lo que sucede, sino que además sobre eso se ha ido construyendo, creo, en la sociedad, juicios
respecto a las personas públicas, que a veces son más lapidarios, a veces no. Yo creo que parte de las conversaciones que en el fondo hemos enfrentado en Chile más los últimos 2 o 3 años tiene que ver con el estatus moral o el estándar moral que en el fondo le vamos a pedir a las personas públicas y también a las personas, en el fondo, al ciudadano de pie, digamos. Yo creo que eso es una cosa que no resuelta, pero lo que sí es cierto es que frente a esta vigilancia permanente de los ciudadanos, es agobiante, fíjate. Sí, pasa a ser un poco agobiante, está como escarnio público permanente, no sobre las personas. ¿Les puedo recordar algo? ¿Se acuerdan de la casa de vidrio? Sí, pues. Yo creo que esa fue una performance muy interesante, me acuerdo fue el año 2004, 2005. Pero no te voy a contar la cantidad de amigas tuyas que pedían por favor que la sacaran de ahí porque era una... Demasiado regia. No, además, pero era un atentado contra la moral. Yo sinceramente creo que no nos dimos cuenta que pienso que uno de los mensajes que quería hacer esa instalación era justamente adelantar lo que iba a ser la sociedad transparente, vivir en una casa de vidrio, porque lo que está diciendo la Gloria es eso, es vivir en una casa de vidrio permanente. Tú, claro, no puedes tener una conversación, si tienes una conversación en un pasillo, está siendo grabada. Si estás mandando un mensaje que de alguna manera pueda comprometerte a través de WhatsApp, vas a ser acusada. No es solo en lo simultáneo, por ejemplo, uno se fija. O sea, todo lo que dices y hasta lo que piensas y lo que dices ahora lo tienes que pensar no solo para hoy día, sino para mañana. O sea, yo recuerdo cuando Jorge Sharp salió electo alcalde, le empezaron a revisar sus tweets cuando tenía 20 y tanto, y obvio, ahí uno no tiene... Y aunque los haya borrado, incluyendo un Twitter extraordinario que decía: cuico de mierda, Fernando Paulsen, concha tu madre. ¿En serio? Sí. Y lo guardaste con... Eso en tolerancia cero. Con cariño. Bueno, yo... Entonces, pero ahí me la comí calladito. Lo digo ahora. Oye, pero déjenme recomendarles algo. Ya. A las 4 ustedes y a todos. No. Yo les voy a recomendar el libro de un filósofo surcoreano, pero que curiosamente escribe en alemán, porque estudió en la Universidad de Friburgo, que se llama Byung-Chul Han. Byung-Chul Han es uno de los filósofos más de moda, más rutilantes, que ha irrumpido brutalmente en el mercado de la filosofía moderna, y tiene un libro excepcional que se llama La Sociedad de la Transparencia, donde él justamente cuestiona esta obsesión por la transparencia a todo límite, diciendo de que al final lo que eso hace es, pero básicamente, transformarnos a todos en mentirosos patológicos. El miedo al juicio público. Claro, tú empiezas a funcionar fingiendo las cosas en las actitudes públicas para que no te puedan pillar lo que verdaderamente piensan y lo que verdaderamente dices y todo lo demás. Es bien interesante, se llama La Sociedad de la Transparencia, Byung-Chul Han. Bueno, de hecho, Pierro Zambalón, que es un famoso politólogo, político social francés, habla de la política de la transparencia como la política de la desconfianza, muy propia de las democracias liberales más extremas. Y yo creo que es parte de esa discusión que de hecho yo creo que es interesante la discusión para Chile, porque el próximo año todo esto se cumple 10 años de la ley de acceso a la información pública en nuestro país, de la ley de transparencia y acceso a la información pública. Entonces va a ser un momento probablemente también de balance a 10 años, cuáles han sido los logros, sin perjuicio de que en Chile la discusión sobre el acceso a la información pública y la transparencia tiene una derivada distinta, que es una interpretación respecto a la libertad de expresión, más que respecto a la propia transparencia. Por lo tanto, se reconoce como un derecho humano fundamental. Entonces, la diferencia de nuestra interpretación sobre el derecho a acceso a la información y la transparencia es distinto. Yo creo que está en el concierto de la transparencia más en general. Pero creo que es interesante, porque yo creo que la discusión pública, más allá de las normas que nosotros nos hemos dado, la discusión pública, esta transparencia a toda costa y a toda vista, a veces tiene un contrasentido con el propio ejercicio de la política. Salieron todas las esposas y los esposos, los candidatos a escribir, porque como ya es un tema de transparencia. Pero yo creo que una transparencia de ratos mal entendida. Estoy de acuerdo la guerra de los cónyuges. Claro, la guerra de los cónyuges. Yo creo que aquí se da con este debate la transparencia, la exposición pública, el rol de lo público. Empieza a cuestionarse, yo creo, y que hay hartos escritores y hay hartos politólogos y todo hablando del cuestionamiento a la democracia liberal, porque al final el entender entre lo privado y lo público, el rol de la transparencia, el rol del Estado, el rol de la sociedad como para enfrentar una democracia, está siendo bien cuestionado porque no da el ancho, y al final solo queda del mundo de lo privado, quedan los capitales, y en el rol de lo público, o sea, ahí hay una construcción y una noción de entender cómo se mira para adelante la democracia, porque la democracia liberal
tiene hartos elementos fallidos en su desarrollo en el mundo. Bueno, ahí yo soy bien lectora de Chantal Mouffe y toda la crítica que toma de la democracia liberal, porque creo que ahí se conjugan distintas cosas que no quedan claras entre la democracia liberal, la libertad de expresión, con la transparencia, la representación, la participación, la ciudadanía. Entonces, hay cosas que quedan como súper de eslogan, pero para abajo en realidad no tienen mucha y tiene que ver también con un ramificación. debate paralelo al que está planteando Fernando Paulsen, que es el debate sobre lo políticamente correcto, que fue un debate que surgió especialmente después de la elección de Donald Trump, que era el candidato de lo antipolíticamente correcto y que mostraba también a una sociedad cabreada de que le dijeran lo que tenía que decir y pensar. O sea, son dos cosas que yo creo que son consustanciales a una democracia liberal, como está planteando la Karina, y que son temas sobre los que tenemos que reflexionar y actuar también, porque creo que lo peor que podría pasar es que se inhiba la forma natural y espontánea de los seres humanos de pensar, de opinar públicamente sobre sus pensamientos, aun cuando tal vez en algún momento no sean políticamente correctos, ¿me entiendes? Claro. Nos tenemos que ir, agradecemos, estuvo entretenido, metió fuego al panel hoy día Arturo Vidal. Hoy yo quiero decir algo, que mi hija está enferma en casa, me pidió que le dijera que yo soy de católica. Acaba de escribir un WhatsApp. Karina, saludos. Hay ciertas cosas que nosotros, los hinchas de la Católica, sabemos desde que nos hicimos socios del club. Uno, que nada va a ser fácil. Y segundo, que hay que estar educados para sufrir. Y que vas a ver muchas veces una cantidad de humillaciones que pasan al lado tuyo, pero hay contados momentos de nosotros los cruzados, contados momentos como el fin de semana pasado, donde 4 veces esbozamos una pequeña sonrisa por algo que sea otro y no nosotros. Muy bien, así es. Es verdad. Ya, nosotros lo disfrutamos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Descubrir las cosas que dan sabor y color a la vida. Hola, soy Carla Ochoa. Yo soy Pato Inen. Y queremos invitarlos a todos ustedes a Esto es Vida. Por la 92.9. ¿Cuáles son los placeres de la vida? Un espacio